hermanastras, esto es lo que me interesa de la cita, vuelvo a leer. En una de las versiones, que es la que me interesa, las hermanastras se cortan los dedos y los talones en un intento de calzarse el minúsculo zapatito, pero las delata el rastro de sangre. Quiero pensar que en la era de las supermodelos, en la década aspiracional que fueron los 90 en una ciudad como Buenos Aires, primó la lógica cenicienta, es decir, la lógica de la transmutación absoluta, el lujo y la limpieza, que no debían dejar a la vista ninguna mota de polvo, aún a costa de cortarse pies. Por el contrario, la apuesta de Love fue no desprenderse de lo sucio, de lo viejo, de lo obsoleto, sino mantenerlo en la superficie para construir allí simplemente un modelaje y una danza, es decir, una nueva mitología. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Bueno, los aliento y las aliento que esperemos un ratito para el debate y comentarios. Yo le quiero agradecer, bueno, es una jornada larga y que se inició el martes con la mesa presencial porque tenemos, con Anaí consideramos, bueno, un privilegio contar con crear este encuentro de ponencias y trabajos, bueno, heterogéneos y bueno, tan ricos. Yo le quiero agradecer especialmente a Gloria Chacón que aceptó mi invitación. Yo quería también abrir un poco el debate al simposio a las poéticas en lengua maya, poética de mujeres en idioma maya. Y Gloria aceptó la invitación, así que le agradezco especialmente yo en mi nombre. Entonces, bueno, Gloria es de la Universidad de California en San Diego y nos va a presentar un trabajo sobre literatura maya, una propuesta cosmoléctica. Entonces, bueno, al final conversamos, debatimos, no sé si estás también. Bueno, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ok, perfecto. Primero, gracias a la doctora Persia por la invitación y a los otros panelistas por compartir sus trabajos. Quisiera compartir que este trabajo es un poco retomado de algo anterior que he trabajado y no voy a adentrarme mucho en mi propuesta sobre cosmolécticas, pero les invito a leer mi libro si les interesa. En esa propuesta yo hablo de cosmoléctica como algo que es importante para las literaturas indígenas y cómo a partir de sus trabajos podemos ver una mirada que es múltiple, no es homogénea y la idea es que están en conversación con un orden cosmoléctico, por decirlo así. Bien, me gustaría comenzar apuntando que la práctica de la escritura maya continuó en el alfabeto adoptado desde el siglo XVI para preservar un sinnúmero de interpretaciones indígenas sobre el mundo y obviamente estos continúan en la oralidad. El registro de una poética maya lo podemos encontrar en textos coloniales y es consecuencia, ¿no?, de esta práctica de escribir, que yo digo es algo que siempre ha existido dentro de los diferentes pueblos mayas que existen hoy en día. Y apunto que el español realmente contribuyó a una conexión ya establecida entre la escritura y el poder, ¿no? Y había y existía una jerárquica propia de los propios mayas antes del siglo XVI. Las autoridades religiosas durante la colonia creyeron que esa alfabetización equivalía a cierta asimilación, ¿no?, a una aceptación del cristianismo. Pero los nuevos escribas mayas instruidos en con esta nueva herramienta lo vieron desde otra óptica y esto también lo podemos ver en los textos coloniales, donde la escritura alfabética proporcionó una oportunidad de escribir historias locales y esto lo vemos obviamente
en el Popol Vuh, lo vemos en el Chilam Balam y en otros textos que fueron producto de este encuentro. Los críticos literarios continuamente fechan la literatura maya a partir del periodo colonial, pero yo lo que digo en mi libro, ¿no?, es que esta periodización de la escritura difiere en gran medida con la propuesta de los mismos intelectuales mayas contemporáneos, y aunque cuando hablamos de géneros literarios convencionales como la novela, por ejemplo, o el cuento, como podríamos describir el trabajo de Borges, realmente no podemos datarlos hasta los 70s, ¿no?, donde tenemos un auge de escritores como Enrique Samcolov, Rosa Chávez, Manuel Salar Tetzahuic, Mayacú, Pedro Gaspar González, un reconocido novelista maya conjoval que escribe en su idioma y en español también, al igual que Víctor Montejo, solamente por mencionar algunos de los más importantes que surgen ya a partir de la década de los 70s, ¿no? Pero lo que yo encuentro importante de señalar también es que ellos mantienen una tradición literaria que no comienza en los años 70, y es por eso que me interesa mucho la idea de la periodización literaria dentro del campo de literatura indígena mesoamericano, porque no solamente se adopta una genealogía del poder y del conocimiento desde otro sistema de conocimiento que sería una escritura jeroglífica y un calendario muy distinto, ¿no?, también, pero estas referencias continúan en los textos coloniales, y eso a mí me parece muy importante de señalar, ¿no? Estas referencias también son muy importantes para los textos contemporáneos. Y aunque estos diferentes sistemas de escritura realmente no son del dominio de los críticos literarios, a mí me parece que debería de ser, y es algo que yo sugiero en mi trabajo. Podríamos decir que en todas las entrevistas que yo he hecho con los escritores e intelectuales mayas revelan que la presencia de jeroglíficos y la memoria juegan roles importantes en la revisión de una historia dominante. Los escritores indígenas contemporáneos no es que retomen la escritura jeroglífica en sí, aunque sí hay excepciones. Hay dos poetas, por ejemplo, que han hecho una transcripción de sus textos en el alfabeto latino y en jeroglíficos, pero más bien creo yo que funciona como un referente importante, como lo diría Foucault, ¿no?, esta idea del conocimiento como poder. Los glifos son destacados y rescatados en las publicaciones porque es una manera de afirmar, ¿no?, una genealogía que es diferente de una genealogía nacional que nos lleva a la colonia. También la memoria colectiva de una escritura jeroglífica sirve para responder, ¿no?, a estigmas sociales que sufrieron, digamos, a lo largo del siglo XX, que están apegados a binarios coloniales, tal como son la escritura versus la oralidad, la idea del progreso versus atrasos, modernidad versus tradición, etc. Aunque el colonialismo rompió esta práctica de escritura jeroglífica, los escritores mayas contemporáneos y otros intelectuales participan en un esfuerzo para reconectarse, ¿no?, con esta escritura, mientras afirman un rol importante en su producción literaria. Aunque los críticos literarios en América Latina comenzaron a interrogar,
¿no? Los modelos culturales y literarios en los 80s y los 90s, ellos mismos reconocen que en la historiografía latinoamericana históricamente se ha desvaluado el conocimiento indígena. Estos proyectos de especialistas produjeron una descolonización literaria y cultural, otras modalidades para analizar el efecto colonizador en la oralidad. Pero algo que me parece importante de recalcar aquí es una observación que creo que es necesaria, es que aún dentro de estos movimientos descoloniales, con lo literario y lo cultural, siempre se ha establecido una conexión fuerte entre la oralidad y lo indígena y no entre lo indígena y la escritura, que me parece es algo que también los escritores mayas contemporáneos están tratando de redefinir, ¿no? Y digo que el asalto colonizador sobre una oralidad pristina opera como tropo central en la discusión de lo poscolonial sobre una epistemología indígena, pero al mismo tiempo la oralidad en estos estudios se posiciona como la antítesis de la escritura, ¿no? Y se observa como un refugio subalterno del mundo occidental. Y para mí, esta tendencia es paradójica porque reifica el sujeto indígena al campo de la oralidad, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental de Gayatri Spivak, puede hablar el subalterno, ¿no? Podemos redireccionarla a insistir, puede escribir el subalterno. Y creo que en este sentido, los autores y los intelectuales mayas, ¿no? Nos afirman que no solamente pueden hablar, sino pueden escribir en sus diferentes idiomas mayas. En los 70s, por ejemplo, el proceso de descolonización inició con todo una interrogación sobre qué es lo indio, ¿no? Y los movimientos indígenas de reivindicación trataron de desmantelar una indianidad genérica, ¿no? Mediante una impugnación de términos coloniales, ¿no? Como son indio e indígena. Y es por eso que el acto de autodenominación, ¿no? De acuerdo con la memoria colectiva o afiliación lingüística es tan importante, ¿no? Creo que en un campo en donde los antropólogos han jugado un rol tan importante para definir, para escribir sobre lo indígena, también este momento de los 80s fue importante para la disciplina de la antropología porque es donde ellos también empezaron a colaborar, ¿no? Y redefinir su rol en los estudios sobre el otro. Y es desde allí que podemos decir que se ha matado, ¿no? El indio generalizado, como dijo en su momento Bonfil Batalla en su ensayo El concepto del indio, porque explica, ¿no? Que lo indio o indígena se refiere a una condición de colonizado y hace referencia a una relación colonial, ¿no? Que es muy distinto a una afirmación maya o una afirmación soy quiché o soy chortí o soy canjobal. Es una afirmación muy distinta, ¿no? Luis de León, que fue el primer escritor maya cachiquel, ¿no? Del cual tenemos cuentos, poesía y novelas, bueno, una novela realmente. Él en ese momento, y eso es muy importante, es que él no se denominó realmente maya, sino indio e indígena, ¿no? Entonces vamos viendo cómo los procesos políticos en la siguiente mitad del siglo XX han sido fundamental, ¿no? Para esta redefinición y esta autoafirmación. A diferencia de los textos indigenistas, a mediados del siglo XX, la producción actual de los escritores indígenas exige nuevas posturas críticas por ser un intento consciente a forjar una tradición literaria propia, ¿no? Fuera de un eurocentrismo.
Los protagonistas de este movimiento se distinguen ideológicamente y políticamente de la tradición indigenista, ¿no? Produciendo una literatura que habla, ¿no?, en varios idiomas mayas. Las manifestaciones literarias que caracterizan esta literatura en la región mesoamericana son diversas. El escritor maya tzotzil Antonio López Hernández identifica tres: la tradición oral, la transcripción de la tradición oral y la última, que es la que él describe como la revolución literaria, o sea, creaciones individuales, ¿no? Los creadores demuestran, para mí particularmente, estas tres modalidades, ¿no? Esta última no es una caracterización evolutiva o temporal, ya que las tres modalidades coexisten. Por medio de estas creaciones individuales, un nuevo cuerpo de textos emerge, ¿no? Un corpus que va más allá de la práctica de transcribir mitos o cuentos. Los creadores toman la tradición oral, pero le dan otra vista, ¿no? Otra manifestación en diferentes convenciones literarias. Estos no solamente alteran la idea de la literatura indígena de la tradición oral, sino que también expande su contenido. Existe una transformación, pienso yo, de un relato escueto y más bien reconocido como un cuento oral hacia formas más reconocidas como convencionales, ¿no? Como un cuento al estilo Borges, por ejemplo, por regresar a eso. Esta nueva escena literaria permite a los escritores indígenas abordar una experiencia social más inmediata. No sé cómo voy del tiempo, si estoy bien. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Sostengo que parte de este cambio que podemos ver en los géneros literarios tiene que ver con la producción del autor maya, ¿no? La producción del autor maya tiene que ver con la idea de recepción, ¿no? Y cómo se consume ese trabajo cultural. La aparición del autor maya no sustituye ni invalida la tradición oral, sino más bien marca una nueva dinámica en esta producción literaria. ¿En qué es un autor? Michel Foucault observa que el nombre del autor, cito, realiza cierto papel con respecto al discurso narrativo, asegurando una función clasificatoria. Fin de cita. La demanda, entonces, de ser autor maya no es desprovista de esta contención foucaultiana. Él describe, ¿no?, que hay expectativas y asociaciones que los escritores individuales sancionan o rechazan a través de sus trabajos. El escritor maya tiene que complacer varias audiencias, pues los textos no se confinan simplemente a lo étnico. Las producciones literarias circulan en diferentes medios. Esta formación de autor maya nos impulsa a reconsiderar la figura del storyteller, como lo diría Walter Benjamin, o lo que Vargas Llosa tildó como el hablador en su novela. El lazo del hablador con la identidad indígena tan atrincherada en los discursos, tanto literarios como culturales, se va redefiniendo en esta última modalidad literaria. También es necesario que examinemos estas demandas y expectativas que giran alrededor del autor maya dentro de la esfera cultural y sus normas. Esta nueva dinámica que se va forjando con un proceso creativo se ve afectada por nociones establecidas de lo que los escritores indígenas deben describir o deben de crear, ¿no? Este cargo crea tensiones y contradicciones estructurales en la narrativa creativa, ¿no?, que yo examino en un trabajo más largo, ¿no? Aun cuando existen tensiones en la escritura narrativa, por ejemplo, las obras de estos creadores marcan una nueva tendencia. Mientras que los creadores y sus producciones exigen nuevas maneras de interpretar su trabajo,
los críticos y tal vez aún los lectores de la literatura maya pueden ver esta literatura desde otro lente que no se enfoque estrictamente en lo étnico o lo antropológico. Muchos críticos han teorizado la producción literaria indígena como opuesta a la escritura y a la modernidad, ¿no? Y mis preguntas en este trabajo dice, ¿cómo puede este marco teórico colocar o incluir al escritor indígena como un autor o creador de textos, ya sean estos escritos en los idiomas mayas o en español, ¿no? Para mí, creo que es imperativo que los teóricos vayan más allá de los binarios establecidos como la oralidad versus la escritura o la tradición versus la modernidad. Para continuar, las tensiones textuales son más palpables cuando los autores tratan de obedecer preceptos establecidos sobre lo que deben describir o lo que no deben describir. Aunque, por ejemplo, estos textos de los creadores se refieren a la tradición oral, no son una transcripción típica. El contenido y la forma cambian en estos trabajos de los creadores. Por ejemplo, cada historia desarrolla un conflicto, un trama y una resolución que podríamos describir es más moderno en ese sentido que una fábula, por ejemplo. Estas historias contemporáneas comienzan con marcadores fantásticos y mágicos, a veces que podríamos decir comparten mucho con la tradición oral, pero finalmente gesticulan hacia un realismo social muy cotidiano. Mientras que la escritura trata de obviar oposiciones, vemos que estos textos sufren de estas tensiones, ¿no? Humberto Cabal, que es, considero yo, uno de los escritores más prolíficos y más reconocidos en el mundo, ¿no? Ejemplifica esta encrucijada del autor maya en sus cuentos, que los recomiendo mucho, que están compilados en un texto, El grito en la sombra, ¿no? Ese texto es importante porque no es exactamente una recopilación ni es una representación de un mundo indígena idealizado, ¿no? Trata sobre cuestiones y problemas sociales que son muy distintos a una fábula o a un cuento desde la oralidad, ¿no? Para mí, para concluir, de cierta manera, los escritores optan, ¿no?, por obviar ciertos binarios por medio de su creatividad, ¿no? Pero siempre creo que hay una pregunta o hay una incógnita en la recepción de estos trabajos que cuestionan, ¿no?, dónde está esta tradición indígena. Entonces, creo que para mí las preguntas más importantes sobre el corpus es quién define la tradición y la creación, ¿no? Para mí, esta literatura, aunque esté respondiendo a expectativas, ¿no?, o preguntas de qué de qué hace o cómo podemos describir esta literatura con lo étnico o cómo podemos ver más allá de esto, ¿no? Creo que es entender que la literatura indígena contemporánea responde no solamente a un legado colonial, sino que está tratando de responder a su condición inmediata. Y para finalizar, me gustaría compartir con ustedes un poema de Humberto Cabal para que lo escuchen. No sé si puedo compartir. Sí. Ok, para que lo escuchen.
¿Lo pueden ver? Notsukushikui. Simbin E, Shokohe, Ukap E. Categorizian Repui. Inculpui Juntanatik Repush. Tahankin Tzihon Ruprimayul. Kinwahkin Sachpanuholon, Riman Kabanta Kunikche. Chu Sheriwakan, Ushakche, Shui, Ushakche. Hoy amanecí fuera de mí y salí a buscarme. Recorrí caminos y veredas hasta que me hallé, sentado sobre un tanatón de musgo al pie de una cipresalada, platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo. A mis pies, hojas, solo hojas. If you struggle to lose weight, you must see this. Perdón, gracias, muchas The gracias. fact is, Bueno, gracias, muchísimas gracias, Gloria. Bueno, con la exposición de Gloria terminamos el encuentro. Quisimos aprovechar también la modalidad virtual que tiene sus contras para poder invitar a Gloria y abrir un poco la transterritorialidad, los territorios poéticos. Y bueno, ahora nada, tenemos unos minutos también si quieren conversar o hacer preguntas, o yo ya he anotado algunas cosas, pero abro la discusión para... Yo no sé, Violeta, si puedo iniciarlo o... Claro. Yo quería aprovechar, bueno, que acaba de terminar su exposición, Gloria, para hacerle dos preguntas respecto a tu trabajo, Gloria. Uno es, mientras vos nombrabas la supuesta datación de la literatura maya a partir de la colonia, si existe algo parecido o análogo a esa figura que León Portilla recopila de los cuicapique para la cultura nahua en la cultura maya, y si eso podría ser también, digamos, una forma de primera de una literatura maya. Y después también si eso que nombrabas de la problemática entre las relaciones entre la oralidad y la escritura para las literaturas indígenas, no puede ser pensado también a partir de algunas categorías como la de oralitura, por ejemplo, no sé si la conoces, del pensador martiniqueño Glissant, ¿no? Que trabaja con la oralidad de la cultura africana también en el Caribe y que tiene similitudes también a esa problemática. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y las preguntas. Sí, lo que yo digo en el trabajo es que los críticos han fechado, ¿no?, la producción literaria maya al periodo colonial, pero que se quedan silenciosos, ¿no?, sobre la escritura glífica. Y para mí, yo creo que ese ha sido un problema epistemológico, ¿no?, porque lo que entendemos de la escritura maya, ¿no?, es que es una de las escrituras indígenas que también era fonética, o sea, que se podía escribir cualquier cosa usando glifos. Y no se ha tomado el tiempo de realmente entender los textos glíficos, ¿no? Entonces yo creo que para mí sí hay toda una producción literaria que no se data al siglo XVI, ¿no?, que va más allá. Y eso es, digamos, lo que los escritores mismos están tratando de articular, ¿no?, que existe un legado de escritura que no es de Occidente, que es distinto al alfabeto latino, ¿no?, pero que es escritura, o sea, dándole un lugar a una escritura glífica que es importante. Y creo que sí, conozco el término oralitura, especialmente cómo se ha hablado desde Chile por Elikura Chihuahua. Para mí, creo que considerando toda la evidencia escritural maya y toda la zona realmente mesoamericana, ¿no?, creo que
es muy interesante para mí porque es indiscutible, ¿no? Que existe todo un corpus de literatura en glifos, ¿no? Que hasta hoy realmente estamos conociendo, ¿no? No sé si eso Sí. responde a tus preguntas, pero sí. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Quería hacer algunas preguntas. Alejo, te quería consultar sobre el libro que vos trabajás, ¿no? Lorna de Cervantes, que se llama Emplumada, o sea, figura el nombre en español, pero después hay un trabajo de cruce de lenguas, un uso de Spanglish, está todo escrito en español, en inglés, digamos, o hay unas mixturas ahí. Sí, no, está escrito en todas las variedades posibles del Spanglish, ¿no? Desde el cambio de código, inter e intraoracional, hasta el Spanglish puro, que es neológico. Y el título es como central porque trabaja, yo lo nombré al pasar nada más, pero no lo trabajé, es que esta es una poeta chicana chumash, o sea, tiene ancestros en los californianos originarios del territorio por parte de vía de madre y padre, o sea, que tiene como una raigambre cultural ahí que es todavía mayor, ¿no? Y que hasta donde sé no la trabaja en el plano lingüístico como si lo hace con el español y el inglés, pero sí lo hace en el plano del imaginario y de las referencias. Claro. Así que sí, el Spanglish está atravesando la mayoría de sus libros. Buenísimo, gracias. Y después le quería preguntar a Melanie si la performance, no sé si era una performance, pero en Pontro cuando... ¿Está Melanie? Porque yo digo Melanie alegremente. Andas, ahí te vi. Donde vos sacás la cita sobre la diáspora, si eso está en YouTube, es algo que se puede ver, ¿cómo se accede a eso? Sí, está en YouTube. Ahora les paso el link. Se subió porque participó, bueno, de este Congreso de Culturas y está liberado. Y también está el catálogo de las obras que ganaron. Ella ganó un premio con esa obra. Entonces, ahí se los comparto. Las citas están tomadas de la video performance, porque, bueno, esto, ¿no? Superpone muchos materiales. Hay imágenes, un ensayo poético que es el que se relata de fondo, y bueno, después está también estos mapas que se van imprimiendo sobre la imagen de ella, ¿no? Circulando por la ciudad. Ahora se los paso. Buenísimo. Es súper lindo. Buenísimo. Y después, Mario, te quería preguntar algo, por ahí es una tontera, pero vos me dirás. Si vos veías a Joyagato como un desfile o como una performance, o te parece que por ahí esas categorías para analizar la obra no tienen demasiada razón de ser. Sí, tienen mucha razón de ser, porque, mira, por lo que estuve investigando, muchos diseñadores de moda, bueno, hacen en las pasarelas, trabajan con la dramatización de lo que muestran, ¿no? Entonces, hay algo del orden de la performance. Y en el caso de Love, yo creo que más porque la ropa que él diseña no es para vender, no se produce en serie. Claro, Entonces, no, y yo además pensaba esto de que ese último ni siquiera es que está, o sea, está armando a partir de lo que ya hay, ropa vieja de él y demás, digo, bueno, parecía más un querer decir algo con todo eso, más que miren a lo que hice con la ropa en sí, ¿no? Es lo que estoy queriendo decir con todo esto, lo que estoy, sí, el evento en sí. Sí, podríamos pensar performance o, no sé, teatralización, pero eso sí, está funcionando a pleno. Bien, mil gracias. De nada.
Hola a todos, buenas noches, soy Anaí, les pido disculpas que no doy la cara, pero estoy con dolor de garganta, con la nariz que me gotea, estoy impresentable, pero bueno, gracias por participar del simposio, muy interesante todo y bueno, los escuché atentamente acá con mi laptop metida en la cama. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, Anaí, si te parece, bueno, por mi parte rescato un montón la heterogeneidad, bueno, las fronteras que cruzamos en este encuentro, la diferencia que va creando cada investigación en los mundos poéticos posibles. Y bueno, agradecerles por la confianza también de compartir sus trabajos en el simposio que organizamos con UNAI, con los cambios y todo, me parece que bueno, que llegamos a cada buen término y agradecerles. No sé, Anaí, si te parece algo más para decir y No, vamos. quedarles sumamente agradecidas a todos por haber participado, también los que estuvieron presenciales, estuvimos presencialmente en Mar del Plata, y nada, seguimos todos trabajando y poniendo lo mejor para seguir adelante con todas las dificultades que hubo últimamente. Y, bueno, agradecer también al CELEIS que encontró esta forma. Allá las aulas tenían un equipo impresionante, un televisor muy grande, para transmitir también en directo en cada salón y con personal especializado también. Gracias a ustedes. Y muchas gracias. Un gusto compartir este momento con todos. Igualmente, lo Muchísimas mismo. gracias por todo el esfuerzo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Vamos a encontrar en cualquier momento. Gracias.